han llegado demasiado lejos. Si no lo hubiese escuchado, no lo creería. José Ramón Cosío, ministro en retiro, que no quiere perder sus saberes, porque así están muchos de ellos, que ya no están en funciones y siguen cobrando como ministros. Dice que, fíjese hasta dónde llegan, es todo ese poder legaloide que tienen los ministros y los integrantes de la Suprema Corte, que ha perdido ya el juicio. Ahora resulta que si no acatan lo que digan ellos, entonces pedirían la renuncia de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, también de todo el poder legislativo, de senadores y diputados, diputadas y senadoras. Es el acabose, o sea, verdaderamente demencial, porque si algo no les ha quedado claro, y eso lo asumo, es que no se dan cuenta que están en contra del pueblo de México. Bueno, pues José Ramón Cosío hizo un recorrido en medios de comunicación para decir por todas partes, si no se apegan a lo que digan los ministros de la Corte, entonces se vienen las renuncias del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo. O sea que la Corte es el poder de los poderes. No, pues, esperamos respuesta también de Claudia Sheinbaum y de los mismos diputados y senadores. Esto dijo Cosío. No, pero podría suceder, que es lo que usted está planteando con toda razón, que los diputados, los senadores, la presidenta de la República, nosotros no hacemos caso de eso. Lo voy a poner en un sentido metafórico, habría dos constituciones. La constitución que los diputados senadores consideran que está vigente porque fue publicada en el Diario Oficial el 15 de septiembre, y la constitución que los ministros considerarían y las ministras que está vigente porque es la que resultó de la sentencia. Ahí puede venir una escalada peligrosísima, de verdad peligrosísima, y ojalá la racionalidad se imponga. ¿Por qué? Porque en caso de que se diera esta situación, los ministros podrían considerar que hay un desacato por parte de los diputados, los senadores y algunas otras autoridades, y los ministros, con base en la fracción 16 del artículo 107 de la Constitución y sus aplicaciones al 105, podrían considerar que hay que remover, hay que destituir y someter a proceso a quienes no acaten su sentencia. ¿En este caso el Ejecutivo y el Legislativo? En este caso, el Ejecutivo y el Legislativo. ¿Y qué pasaría? Bueno, sabemos que tienen las mayorías y tendría que pasar por un proceso de desafuero. No pasa. Bueno, no pasa. Eso no pasaría por el desafuero, porque es una decisión que históricamente la Suprema Corte considera que eso no tiene que pasar por Cámara, ni tampoco tiene que pasar por la Fiscalía. Es el único caso donde se rompe lo que se llama el monopolio del ejercicio de la acción penal, de forma tal que los ministros de la Suprema Corte pueden consignar directamente ante el juez de distrito a las personas que consideren que están en rebeldía al cumplimiento de la sentencia, para que el juez ya nada más les aplique la pena, porque la Corte es el órgano que ha determinado que se ha producido un delito contra la administración de justicia. ¿Qué cosa, doctor? Bueno, así, de ese tamaño, si no lo escucho, no lo creo, porque pues la Corte podrá tener cierto poder, desde luego, y hasta lo entiendo que tenga un poder, es el poder ejecutivo, es el poder, es el poder judicial, pero creo que se va muy lejos José Ramón Cosío. ¿Qué es lo que quisieran? De verdad, también hay que decirlo, es lo que ellos quisieran, que poder quitar a la presidenta. No se les olvide cuál es la cantidad de votos que obtuvo la presidenta de México, porque luego parece que se les olvida. Bueno, pues trae un recorrido en medios, anda pues por todos lados José Ramón Cosío diciendo que pues que puede llegar eso, que pueden llegar a eso. Bueno, en ese entendido tendríamos que ver a los especialistas en la materia. Una de ellas es Olga Sánchez Cordero, que bueno, también hizo su posicionamiento, y en una entrevista comentó por qué es improcedente lo que propone el ministro González Alcántara Carrancá. Traidorcísimo, ¿eh? Hice cargo de la lectura del proyecto de resolución y no atiende, por ejemplo, a la procedencia. Lo más importante para un juez para poder decidir de la manera como él está decidiendo es la procedencia. La procedencia no la trata, y si la trata es simplemente sin ningún sustento jurídico. Eso por una parte, porque para que una resolución sea procedente, pues necesitas argumentar que sea procedente la resolución, sea procedente el medio de impugnación y por lo tanto la resolución. Entonces, pues en realidad, ¿qué te puedo decir si no hay procedencia? Y por otra parte, es la primera vez en mi vida y estoy sorprendida, ¿verdad? Que por una parte deja viva cierta parte de la reforma, que es en relación a los ministros y al Tribunal de Disciplina para la desaparición del Consejo de la Judicatura,
y por otra parte invalida todo lo relativo a los jueces y a los magistrados. Es que es un proyecto salomónico, es un proyecto político, o qué esencia tiene, pero jurídico, seriamente jurídico, constitucional, pues yo no lo veo. Bueno, también en su posicionamiento en el Pleno de la Cámara de Diputados, Olga Sánchez Cordero habló de ese tema tan, bueno, que son temas y cuestiones meramente jurídicas, que muchos de nosotros no alcanzamos a entender en su cabal magnitud, porque pues una ministra que estuvo 21 años en la Suprema Corte, por supuesto que debe conocer al dedillo todo esto. Pues esto está dando vueltas por todos lados, como si de veras fuera realidad. En caso de que se diera esta situación, los ministros podrían considerar que hay un desacato por parte de los diputados, los senadores y algunas otras autoridades, y los ministros, con base en la fracción 16 del artículo 107 de la Constitución y sus aplicaciones al 105, podrían considerar que hay que remover, hay que destituir y someter a proceso a quienes no acaten su sentencia. En este caso, ¿el Ejecutivo y el Legislativo? En este caso, el Ejecutivo y el Legislativo. ¿Y qué pasaría? Bueno, sabemos que tienen las mayorías y tendría que pasar por un proceso de desafuero. No pasa. Bueno, no pasa. Eso no pasaría por el desafuero, porque es una decisión que históricamente la Suprema Corte considera que eso no tiene que pasar por Cámara, ni tampoco tiene que pasar por la Fiscalía. Es el único caso donde se rompe lo que se llama el monopolio del ejercicio en la acción penal, de forma tal que los ministros de la Suprema Corte pueden consignar directamente ante el juez de distrito a las personas que consideren que están en rebeldía al cumplimiento de la sentencia, para que el juez ya nada más les aplique la pena, porque la Corte es el órgano que ha determinado que se ha producido un delito contra la administración de justicia. ¡Qué cosa! Ahora, bueno, qué cosa y qué interesante y qué bueno se está poniendo esto, dice Azucena Oresti, chayoterísima. Desde luego que es el grupo de poder. Ahora, el poder terciario, porque es terciario, el poder judicial, no tiene elementos para hacer esto. O sea, ¿quién elige a la presidenta de México? El pueblo de México, 36 millones de votos, para que vayan midiendo el agua a los camotes, parece que andan muy desatados. ¿Quién elige al poder legislativo? El pueblo de México. ¿Quién elige al poder judicial, al que está ahorita en funciones? A propuesta del presidente de la República, o presidenta en el caso, pues se manda una terna, el Senado decide quién es la persona que debe llegar. Así llegó Juan Luis González Alcántara Carrancá, sí, en el sexenio del presidente López Obrador. Él mismo dijo, nos equivocamos con dos. Uno es Juan Luis González Alcántara Carrancá, desde luego la otra es Margarita Ríos Farjat. Pero la Corte es un poder terciario, no es electo directamente por el pueblo, que es a donde se va a llegar, quieran o no. Y esto, pues, ya me parece fuera de todo sentido común. ¿Cómo que quitan a la presidenta y que quitan al poder legislativo? ¿De veras se sienten el poder de los poderes? Ojalá que pronto se dé una respuesta respecto a estas afirmaciones que ha hecho en medios de comunicación Cosío. El diputado Arturo Ávila, que es vocero del grupo parlamentario, es el único que ha dado a conocer hasta este momento su postura respecto a esto. Y señala que, pues, que son cuestiones ya de desesperación. También las veo así, pero creo que nos han dejado llegar demasiado lejos. Con eso de que no se puede el juicio político. Y que la presidenta dijo, no les voy a hacer juicio político. No se vaya a revertir, hombre. Digo, el pueblo está puesto, pero caray, creo que hay que tomar medidas pertinentes. Le digo que el diputado Arturo Ávila señala que el ministro en retiro, José Ramón Cosío, hizo una gira por los medios de comunicación y con sus dichos golpistas, amenazas antilegales, nos ratifica por qué fue tan necesaria la reforma constitucional al Poder Judicial. A estos sinvergüenzas hay que tenerlos lejos de la aplicación de la justicia. Esto dijo
el diputado. ¿Ya escuchó usted las barbaridades que está diciendo el exministro o ministro en retiro José Ramón Cosío? Justifica por qué es necesaria la reforma constitucional. La Suprema Corte de Justicia y quienes estén impulsando al ministro en retiro se pasaron de la raya. Pero podría suceder que los diputados, los senadores, la presidenta de la República dijera, nosotros no hacemos caso de eso. Habría dos constituciones. Dice que de aprobarse el proyecto del ministro González Alcántara Carrancá, esta barbarie jurídica, habría dos constituciones. La constitución que los diputados senadores consideran que está vigente porque fue publicada en el Diario Oficial el 15 de septiembre y la constitución que los ministros considerarían y las ministras que está vigente porque es la que resultó de la sentencia. La aprobada por el pueblo de México con la reforma del pasado 15 de septiembre y la de ellos, y amenazan incluso con destituir y encarcelar a las y los legisladores y al propio Ejecutivo, a la presidenta Claudia Sheinbaum. Porque en caso de que se diera esta situación, los ministros podrían considerar que hay un desacato por parte de los diputados, los senadores y algunas otras autoridades, y los ministros podrían considerar destituir y someter a proceso a quienes no acaten su sentencia, en este caso el Ejecutivo y el Legislativo. Un tema completamente ilegal. ¿Qué no eran ellos los defensores de la democracia? ¿Decían? ¿O del orden constitucional? ¿Decían? ¿Que no eran ellos los hombres que presumían ser de Estado? ¿Que se decían republicanos? ¿Que se decían democráticos? Aquí viene la pregunta más importante. ¿En manos de qué poder judicial está hoy la justicia del país? No me queda duda que estamos frente a auténticos golpistas, con tal de no perder su último bastión de privilegios, que es el poder judicial. Los grupos parlamentarios de Morena, del Partido del Trabajo y del Verde Ecologista manifestamos nuestro absoluto respaldo a la presidenta Claudia Sheinbaum. Y que sepan que el pueblo de México es mucho pueblo y no le asustan sus amenazas de golpe. Bueno, ahí tiene el comentario del diputado Arturo Ávila. Creo que deben salir los líderes. En este caso debe salir Adán Augusto y debe salir en la Cámara de Diputados, bueno, pues obviamente Monreal, ¿no? Que son los coordinadores de las bancadas. Para establecer de una vez por todas cuál es el procedimiento. Ya lo sabemos, que es la que llaman supremacía constitucional, pues es impugnable, no es impugnable, impugnabilidad se llama. Muy bien, y estos rollos de Cosío, ¿de dónde lo sacó? Perdió el juicio, se le fueron las cabras. Un poder terciario no puede ir por sobre los poderes primarios de este país. Somos una república, hay un pacto federal. No se va a hacer lo que los ministros quieran, para eso existen legisladores, legisladoras, es el poder reformador, y los puso el soberano, que es el pueblo de México. La presidenta, por favor, sean conscientes que si les han dado pues hasta trato deferencial, no abusen, porque esto podría cambiar en cualquier momento. O sea, la medida en que se están poniendo en sus mismas condiciones de golpistas, porque esa es una actitud golpista, ¿quién les cree que van a ir en contra de los legisladores? ¿Pueden hacerlo? O sea, entonces habría un problema mayúsculo. Y a ver cuál sería el sabroso que se atreve a aventarse este tiro. Por otro lado, las reformas están vigentes. Es marco constitucional, son leyes, no son iniciativas de ley. No tienen posibilidades de tener un tercio en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. Ya los tuvieron y lo perdieron. Ante este escenario, pues solo les queda acatar la Constitución del país. Lo tienen previsto para el próximo martes, su sesión, los ministros de la Corte. Quiero ver si van a votar eso que ellos quieren. Pues creo que sí lo van a hacer. Y luego veremos entonces la respuesta. Creo que antes habrá negociación y mucha acción política por parte de Adán Augusto, por parte de Rosa Isela Rodríguez, para frenar esta barbaridad. Pero ya anda cantando victoria, creo que antes de tiempo. Si dejan que el tigre ande suelto, no se la van a acabar, ¿eh? Si sueltan al tigre, no se la acaban. No, a la presidenta no la tocan. Al legislativo, menos. Vamos a ver.